Entonces, las 15 días, las 2 semanas anteriores, nosotros hemos estado analizando, realizando diferentes operaciones con vectores, ¿verdad? Un vector nosotros lo representamos, ¿verdad?, mediante una flechita. Si es de forma gráfica, o lo representamos con una letra, ¿verdad?, con una flechita encima de la letra. Y entonces nosotros decíamos que los vectores tienen tres características principales, ¿verdad? Uno de ellos es la magnitud o módulo, ¿verdad? Gráficamente la magnitud y la distancia de este vector. O sea, esto es lo que nosotros llamamos módulo. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Entonces el módulo es eso. Vamos a escribirlo mejor más grande, letra más grande. Entonces el módulo, dijimos, es gráficamente el módulo es la longitud de ese vector. Nosotros lo representamos matemáticamente de esta manera, el módulo. ¿Okay? El módulo es un valor absoluto. Es decir, que si dentro de este módulo nos da un valor negativo, entonces al final tiene que salir positivo. Entonces esto es lo que nosotros llamamos módulo. ¿Podrían recordarme cuáles son las otras dos características de los vectores? Son tres características principales. Primero es módulo o magnitud, que es la distancia, ¿verdad? Gráficamente el módulo, les he dicho, ¿verdad?, que es la distancia, ya, pero ya matemáticamente, si estamos analizando los vectores, ese módulo podría representar, supongamos, un número 5. Si estamos analizando fuerza, debería ser newton. Si estamos analizando velocidad, serían metros sobre segundo. Si aceleración, metros sobre segundo cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? Ese 5 tiene que representar algo. ¿Pueden recordarme cuáles son las otras dos características de los vectores? Ya luego del módulo. Vamos a darle una pista. Vamos a ver si está por ahí Doña Mabel podría decirnos, creo que se conectó, cuáles serían las otras dos características de los vectores. Vamos a ver si está por ahí Mabel. ¿Qué podría decirnos, Mabel, las otras dos características de los vectores? Aparte del módulo o magnitud. De acuerdo a lo que hemos visto en clase. Me dice Fernando, punto de aplicación, no, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo alfa, ¿verdad? Este ángulo alfa, nosotros le llamamos dirección, ¿ok? El ángulo es la dirección. Sentido. Así es, correcto. Entonces lo otro sería el sentido, que es lo que nos indicaría, está representado por esa flechita, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Con una flechita, sentido. Entonces la dirección y sentido es en base a un punto de referencia, como le he dicho anteriormente a ustedes, ¿okay? Porque el ángulo o la dirección puede ser con respecto al eje X positivo, ¿verdad?, sentido horario o antihorario. Puede ser con respecto al eje Y. Este ángulo, normalmente los ángulos nosotros los medimos sentidos antihorario, es decir, en contra de la manecilla del reloj, como lo estamos viendo en la pizarra. Si nosotros medimos la dirección de este vector con respecto al eje X positivo y a favor de la manecilla del reloj, entonces nosotros tendríamos este valor, o sea, este ángulo pues sería diferente, ¿verdad? Okay, entonces si nosotros lo medimos con respecto al eje Y positivo, entonces tendría el ángulo sería ¿okay? Pero siempre, o sea, con respecto al eje Y positivo y a favor de la manecilla del reloj. Entonces
a la hora de analizar los vectores, este es uno de los detalles, por así decirlo, más complicado. Hay que tener cuidado con respecto a qué eje o de dónde nosotros estamos midiendo ese ángulo, la dirección. Y en caso del sentido, normalmente ese sentido podría ser izquierda, pues, o sea, de acuerdo al punto de referencia o como nosotros lo analizamos, el sentido puede ser izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿ya? Y si estamos analizándolo, como le vimos en clase, con respecto a algunas coordenadas geográficas, podría ser por ejemplo, como acá. Si sigue esta dirección, podría ser noreste, podría ser sureste, etcétera. Todo eso varía de acuerdo a algún punto de referencia. Entonces, son las tres características principales de los vectores. Con los vectores, nosotros, si tenemos dos vectores, sabemos que lo podemos, aquí tengo un vector A y aquí tengo un vector B. Entonces sabemos que con los vectores podemos realizar diferentes tipos de operaciones. Una de las operaciones que podemos hacer con los vectores, dijimos que era suma de vectores, ¿ya? Nosotros lo estuvimos practicando en clase. Podemos hacer resta de vectores, ¿verdad? La resta de vectores se puede hacer gráficamente o analíticamente, y eso también lo vimos en clase en la primera semana. Y también la semana pasada aprendimos que podemos hacer otras dos operaciones que representamos de la siguiente manera. Tal vez algún voluntario, vamos a ver, Adriana, no sé si está Adriana por ahí, que nos digan cómo le llamamos a estas dos operaciones que acabo de escribir. O sea, estas que están acá. Estas son operaciones entre vectores, ¿verdad? Que son indispensables para los cálculos que vamos a comenzar a hacer a partir de esta semana. Preguntémosle a Don Angel, ¿cómo le llamamos a esos dos tipos de operaciones que yo acabo de encerrar? ¿O cómo los lee? ¿Cómo los lee o cómo se les llama? No me acuerdo. Alguien que nos ayude, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? Eso lo vimos la semana pasada, esos dos tipos de operaciones. La primera semana vimos suma de vectores, resta de vectores, y la semana pasada vimos dos tipos de operaciones entre vectores. ¿Alguien puede ayudarnos o recordarnos cómo le llamamos esas dos operaciones? No es como matriz, algo así, matrices, creo yo. Bueno, recuerden que cuando nosotros hacemos operaciones entre vectores, no importa si es suma, resta, y esas dos que tenemos ahí, realmente es una operación entre matrices, ¿verdad? En esas dos, ¿verdad? En esas dos operaciones ocupamos matrices, ¿verdad? En una más que otra, claro, ¿verdad? Pero ¿cómo le llamamos a esas dos operaciones? A esta de arriba, ¿cómo le llamamos a esa operación de vector? Profesor, multiplicación o producto de vectores, ¿no? De dos vectores. Sí, los dos se le llaman producto, ¿verdad? Pero en este caso, como usted dice, estas dos operaciones se le conoce como productos. Pero recordemos que producto es una multiplicación, ¿verdad? No estamos hablando de un producto del supermercado. Cuando hablamos de producto en matemática es multiplicación. Entonces, el que está acá arriba se le llama producto punto. Ok, y a este otro, ¿cómo le llamamos? ¿Pueden recordar? Sentido. Bueno, el de abajo se le conoce, ¿verdad? De dos nombres, de dos formas. Bueno, este de arriba se le le conocemos como producto escalar o producto punto. El de arriba se le llama, podemos llamarlo producto punto o producto escalar. Lo mismo, acá el de abajo se le conoce como producto cruz o producto vectorial.
Si ustedes recuerdan, ¿verdad? ¿Por qué se le llama producto escalar y producto vectorial? Si ustedes recuerdan, la semana pasada, cuando hacíamos el producto punto, obteníamos un número. Es decir, usted multiplica dos vectores y al final obtiene un número real. Ya, por ejemplo, 1, 2, 1.5, 10, 100. En el caso del producto cruz o producto vectorial, cuando usted multiplica dos vectores, obtenemos otro vector. ¿Okay? Eso es con que eso consiste el producto cruz. ¿Okay? Vamos a hacer hoy, ¿verdad? Repasar solamente el producto cruz hoy, porque estos ya lo vimos en clase y son pues más sencillos, hicimos varios ejemplos, mientras que el producto cruz solamente vimos un ejemplo. Vamos a hacer solamente un ejemplo para ver qué consiste. Vamos a hacerlo analíticamente y poder verlo gráficamente para tener una idea gráfica de qué consiste eso. Otro concepto que nosotros vimos antes de hacer ejercicio es lo que llamamos, el módulo vimos que el módulo consiste en un número, ¿ya? Gráficamente una distancia. Entonces el módulo de un vector consiste en sacar la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la sumatoria de sus dos componentes al cuadrado. Es decir, como les decía a ustedes, prácticamente es Pitágoras, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué significa eso, Pitágoras? Ya, si ustedes tienen un vector, por ejemplo, tengo un vector A y ese vector se llama vector 2,3. ¿Okay? Nosotros necesitamos conocer el módulo de ese vector. ¿Ya? Este es el vector A, entonces yo necesito conocer el módulo del vector A. Entonces la fórmula es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. En este caso el 2 va a ser la x y el 3 va a ser la y. Entonces necesito conocer el módulo. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Vamos a repasar, ¿verdad? Yo aquí tengo mi plano cartesiano x y y. Entonces yo grafico mi vector 2,3. Entonces me muevo 2 unidades en x y me tengo que mover 3 unidades en y. Entonces venimos nosotros, ¿verdad? Unimos ese punto. Ya en este caso los vectores normalmente se dibujan desde el origen. Entonces me hago una línea del origen hasta acá y que está acá es mi vector A con sus componentes 2 en x y 3 en y. Entonces cuando usted le pide encontrar el módulo de un vector, lo que nos piden es encontrar esta distancia, ¿verdad? Gráficamente el módulo es eso, la distancia. Entonces, y esto es prácticamente Pitágoras. Ustedes recuerdan cómo encontramos la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Yo le expliqué normalmente en cálculo la hipotenusa le ponemos R, no H. Y este sería mi cateto, acá esto sería Y y este sería X. Y entonces, ¿cómo se encuentra la hipotenusa? Pues sacando la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Okay? Entonces, eso consiste el módulo de un vector. Por eso hacemos eso, ¿verdad? Suma x cuadrado más y cuadrado y sacamos la raíz. El otro concepto que vemos nosotros es lo que se llama vector unitario. Alguien podría recordarnos, podemos sacar el vector unitario, este vector A, ¿verdad? Y se lo podemos graficar, representar de esta manera. Alguien podría recordarnos qué cosa es o qué característica tiene un vector unitario, ¿verdad? Con sus propias palabras. Matemáticamente lo representamos así, ¿verdad? El vector unitario va a ser igual al vector entre el módulo de ese vector. Pero ¿qué característica tiene un vector unitario de acuerdo a esa palabra, pues a la palabra unitario? ¿Qué nos indica? Podría decirnos don Steven, creo que está por ahí don Steven. ¿Qué característica tiene un vector unitario, don Steven? Yo aquí tengo mi vector A. Aquí y el vector unitario es el valor del módulo.
Sí, en otras palabras podemos decir que el vector unitario, ¿verdad?, es un vector que tiene magnitud o módulo 1, ¿verdad? Eso, y tiene el sentido y dirección, ¿verdad?, de otro vector, ¿verdad?, o cualquier vector. Entonces, acá yo tengo mi vector 2, 3. Entonces, para encontrar mi vector unitario de este vector, yo entonces lo que tengo que hacer es, a ese vector lo tengo que dividir entre sus módulos. Saquemos el módulo ahora, recordemos eso. O sea, el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿verdad?, que es mi componente en X, más 3 al cuadrado, que es mi componente en Y. Entonces ustedes decimos, ¿verdad?, que 2 al cuadrado es 4, más 3 al cuadrado es 9. Luego 9 más 4 sería 13. Vamos a dejarlo acá. Yo puedo trabajarlo con decimales si yo quiero, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así para que nuestro resultado sea mucho más preciso. Entonces el módulo de A, es decir, la distancia es de este módulo, es de raíz de 13, que ya aproximado en decimales serían 3.6, ¿verdad? 3.61 redondeado. Este sería el módulo, es decir, la distancia de este vector. Entonces, ¿cuál sería mi vector unitario? Tiene que ser, el vector unitario de este vector sería un vector que tenga la misma distancia, perdón, la misma dirección y sentido, pero que su longitud sea 1, ¿verdad? Ese sería mi vector unitario. Entonces, entonces aquí tenemos nuestra fórmula. El vector es 2,3. Siempre lo estoy trabajando en forma de componente. Y mi módulo sería raíz de 3. ¿Okay? Entonces luego, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dividimos cada componente entre esa distancia. 2 raíz de 13 coma 3 sobre raíz de 3. Ya nosotros en clase vimos, ¿verdad?, que pues, debemos de comprobar que realmente esto sea un vector unitario. ¿Cómo lo comprobamos? Pues simplemente nosotros, ¿verdad?, sacamos el módulo de ese vector, ¿ya? Y eso consiste en sacar la raíz cuadrada de esas componentes que hemos obtenido, luego las sumamos y sacamos la raíz cuadrada y tenemos que obtener una distancia de 1, ¿verdad? Entonces esto nos tiene que dar una distancia de 1. Eso es el vector unitario, que son los conceptos básicos que necesitamos aprender, ¿verdad?, para este curso, o la primera parte de este curso. Ahora, para continuar, vamos a hacer un último ejercicio sobre producto vectorial, porque la semana pasada solamente pudimos realizar un ejercicio. Entonces la vamos a hacer en puntos. A mí me dan, no recuerdo cuál fue el que hicimos, creo que voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un vector M. Vamos a hacerlo acá primero analíticamente y después lo vamos a hacer con el programa para comparar los resultados. Me dan un vector M que dice este vector es menos 2i menos 2j más 5k. Este es mi vector M y me dan un vector n. Ya, el vector n dice que es 6i menos 10j menos k. Yo les dije la vez pasada, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer operaciones de esta manera, su forma que le llaman formas cartesianas. Nuestro vector unitario lo podemos hacer con componentes, ¿verdad? Pero hacer una cosa de esta manera sería de una forma algebraica, ¿verdad?, y tiene sus propiedades. De ahí le comparto en un video ¿verdad?, un ejemplo de esto. Pero nosotros lo trabajamos en su forma de componente. ¿Cómo quedaría en su forma de componentes esos vectores? Tal vez nos ayuda Jesús Valle.
¿Cómo quedaría este vector M en su forma de componente, Jesús? Tal vez nos ayuda. Y hay una sola vez los dos vectores, ¿cómo quedarían? Claro, tenemos con sus vectores unitarios, forma cartesiana, pero para hacer la operación, ¿verdad? Bueno, acá pues, solo para practicar, pues, pero realmente aquí al final ya lo podemos pasar, ¿verdad? En la matriz. ¿Cómo quedarían estos ejercicios, Jesús, en su forma de componente, el vector M? Claro, eso es lo que vamos a hacer primero, pues, para visualizar mejor el vector. ¿Cómo quedaría, Jesús, el vector M? 2 más 5 menos 2. Sería menos 2, menos 2. Recordemos que es 2i. ¿Verdad? Aquí tenemos menos 2i menos 2j más 5k. Entonces quedaría menos 2i, menos 2, menos 2, 5. Luego el otro vector n sería 6 menos 10. Aquí se menos k, entonces implícitamente sabemos que, o sea, ese 1 está de forma implícita, entonces nuestros vectores quedarían de esa forma. Okay. Ahora, para el producto cruz, lo notamos de la siguiente manera: vector m por vector n. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos acá, ¿verdad? Se nos alcanza en la pantalla. Entonces, el producto cruz consiste en hacer este símbolo, ¿verdad? M por n. Gráficamente dijimos la semana pasada que el producto cruz consiste en lo siguiente: usted tiene el vector m y aquí tenemos el vector n, ¿verdad? Ellos tienen cierto ángulo de separación. Entonces, el resultado de ese vector, de ese producto cruz, vamos a obtener otro vector que es perpendicular a esos vectores. Si el resultado, ¿verdad? Ese vector puede ser, ¿verdad? Hacia arriba o ir hacia abajo. ¿Okay? Si hacia arriba, bueno, esto tiene otra característica que la vamos a ver más adelante, ¿verdad? No lo vamos a obviar. Entonces, el producto cruz consiste en eso, ¿verdad? Un vector que es perpendicular a los otros dos, es decir, que tiene un ángulo 90 grados, ¿verdad? Y si nosotros, yo le decía, ¿verdad?, que si nosotros calculamos el módulo de ese vector, es decir, la distancia, vamos a obtener un número, y ese número consiste en el área, es el área de esta gráfica, o sea, de un paralelogramo que forman esos dos vectores, ¿verdad? En forma práctica eso consiste en el producto cruz. Entonces, luego, ¿qué es lo que hacemos? Ya tengo mi vector m, entonces voy a aplicar mi producto cruz, sería m cruz n. ¿Y esto qué significa? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero formamos una matriz. Primero los componentes, perdón, los vectores unitarios, y jk. En nuestra segunda fila iría mi vector n, m, ¿verdad? Luego 5. Luego iría mi vector 6, perdón, para mi vector n, entonces sería 6 menos 10 menos 1. Primer paso, dijimos, formamos una matriz con los vectores unitarios y con los dos vectores. El otro paso, segundo paso, vamos a obtener otras tres matrices a partir de esta. Entonces, lo primero que hacemos es ocultamos la primera fila y la primera columna. Entonces nos va a quedar estos valores libres. Entonces, con estos que están acá son los que vamos a formar nuestra primera matriz, ¿verdad? Entonces quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Primero va a ser, en este caso, primera matriz es positiva, entonces nos quedaría menos 2, menos 10, 5, menos 1. Ya, y esta sería para ahí, ¿verdad? Para siguiente matriz, sería, vamos a ponerla acá, va a ser negativa, ¿verdad? Esta es una propiedad,
que a nosotros nos los indican. Entonces, para la siguiente matriz, que voy a ocultar mi primera fila y la segunda columna. ¿Qué valores van a quedar libres? ¿Verdad? Me van a quedar libre esto y esto, y entonces con esos voy a formar mi segunda matriz. Entonces sería menos 2, 6, 5 y menos 1. Este sería, ¿verdad? Este sería, luego ponemos J, ¿verdad? Esta es la matriz para J. Luego ponemos la tercera matriz. Vamos a ver si nos alcanza acá. Para mi tercera matriz, ¿qué le vamos a ocultar? La primera fila y la tercera columna. Me van a quedar estos valores libres. Con esto voy a formar mi tercera matriz. Entonces me quedaría menos 2, menos 2, 6, luego tenemos aquí menos 2 y menos 10, menos 2 y menos 10, y luego esta matriz correspondería, ¿verdad?, al vector K, vector unitario K. Y aquí ya tengo mis tres matrices. Luego la siguiente operación, que consiste, vamos a multiplicar y a restar. Ya, vamos a multiplicar, por así decirlo, en cruz, ¿verdad?, este con este, y luego restamos este por este, y así sucesivamente, ¿verdad? Multiplicamos en cruz y restamos, ¿ok? El vector de arriba con el de abajo a la derecha, el de arriba con el de abajo de la izquierda. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces, siguiente paso, acá lo vamos a hacer un poco directo, ¿verdad? Ya ustedes tienen un ejemplo que vimos en clase. Entonces sería, ya saben que va a multiplicar menos 2 por menos 1. El resultado de esto lo vamos a restar de la multiplicación de 5 por menos 10, ¿verdad? Esto sería I menos, ¿verdad? El siguiente es menos 2 por menos 1. Luego restamos la multiplicación de 5 por 6. Recuerden que aquí nosotros lo que tenemos que tener cuidado siempre son los signos, ¿verdad? Aquí tenemos J. Luego para la otra lo vamos a hacer aquí abajo. Bueno, aquí a la par lo vamos a hacer. Más, multiplicamos menos 2 por menos 10. Luego restamos menos 2 por 6. Ya usted simplemente lo que va a tener cuidado son con los signos, ¿verdad? Y este correspondería acá. Entonces usted realiza estas operaciones, ¿verdad?, con sumo cuidado, y al final vamos a obtener el siguiente vector: 52, la 52i más 27j más 42k. Como ustedes pueden ver, cada uno de los componentes me quedaron positivas, ¿verdad? Independientemente que acá nosotros tenemos un signo, sí, aquí tenemos un signo menos, pero recuerden que al salir, ¿verdad?, los valores de los paréntesis y el corchete, ¿verdad?, se toman en cuenta los signos. Por eso aquí me queda 52i más 27j más 42k, ¿verdad? Y luego, si ustedes desean, ¿verdad?, lo podemos escribir en su forma de componente, o lo podemos escribir en forma matricial, como ustedes desean. Entonces esto me quedaría 52,27, 42, y este es un vector. Entonces si nosotros graficamos este vector, nos va a dar un vector perpendicular a los otros. Ahora vamos a verlo gráficamente, ¿verdad?, cómo se vería esto que acabamos de hacer nosotros acá en forma matemática. Entonces nosotros vamos a ir acá a nuestra aplicación y vamos a graficar nuestro vector m. Escribimos m igual, el vector m es menos 2,5.
ahí se ha graficado, ¿verdad? Si ustedes pueden ver nuestro vector m. Ahora vamos a graficar nuestro vector n. Va a ser n igual 6, menos 10, menos 1. Okay, entonces ahí luego se ha graficado los dos vectores. Ahora no se ve muy bien porque el primer vector va hacia arriba, hacia la parte positiva del eje Y, Z. Pero vamos a tratar de... correcto, ahí se ve un poco mejor. Vamos a mostrar los ejes. Vamos a poner los ejes, a etiquetarlos, perdón, sería etiquetarlos para que los podamos ver, diferenciar cuál es el eje X, Y, Z. Ok, ahí lo tenemos. Entonces ahí están nuestros dos vectores. ¿verdad? Si no me equivoco, este sería mi vector n y este otro sería mi vector m, ¿verdad? Vamos a verlo así. No, hasta al revés. Este sería, vamos a cambiar de colores para poder diferenciarlo. Vamos a poner un color rojo a este. Ok, ahí sí. Entonces este es mi vector m y el de abajo sería mi vector n. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros realizamos un producto cruz entre vectores, dijimos que obtenemos otro vector. Entonces vamos a ver si es cierto. La semana pasada aprendimos esto, cómo realizar el producto cruz con este programa de la álgebra de geometría. Entonces ingresamos nuestros dos vectores, ¿verdad? Ya aquí lo tenemos, vector m, vector n, lo tenemos ya ingresado. Luego entonces escribimos m y buscamos el símbolo del producto cruz, ¿verdad? Nos vamos acá donde dice, donde están estas simbologías, ¿verdad? Donde salen estos símbolos, ¿verdad? Que sale asterisco, y entonces damos clic ahí y acá nos aparece el símbolo del producto cruz, que es un círculo con una X dentro. Entonces seleccionamos este valor, entonces m cruz n y damos enter. Entonces obtenemos la respuesta, 52, 38 32. Vamos a ver estos datos. Menos 2, 5, 6, menos 10, 1. Hay que revisar estos cálculos, el otro cálculo. Entonces al final obtenemos acá, tenemos un vector. Entonces ese vector, el que se mira más grande, ¿verdad? Vamos a acomodarlo un poquito mejor para que lo veamos. Este vector resultante es mucho más grande. Entonces, y si nosotros calculamos los ángulos, vamos a ver que este vector resultante tiene un ángulo de 90 grados con respecto a los otros dos vectores. Pero vamos a acomodarlo un poquito. Que es difícil de ajustarlo acá en la computadora. Vamos a dejarlo por ahí, pues. Entonces aquí tenemos un vector, ¿verdad? Aquí tenemos el otro vector que nosotros multiplicamos y al final obtuvimos un vector resultante, que es este que está acá, que este sería mi producto cruz. O sea, el producto cruz es otro vector que tiene 90 grados con respecto a los otros vectores, ¿ya? Si nosotros calculamos el módulo de ese vector resultante, como lo decía, es decir, la longitud, esa longitud va a coincidir, ¿verdad?, con el área de esos dos vectores. Es decir, si yo tengo mi vector m, acá tengo mi vector n, y yo luego dibujo un paralelogramo ya siguiendo esta dirección, y entonces
va a coincidir con el área de estos vectores. ¿Okay? Entonces, acá tenemos una representación gráfica del producto cruz. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, espero que esto lo repasen. Espero que les quedó de tarea realizar un ejercicio de producto cruz y un producto punto. Entonces, para que ustedes lo realicen de manera manual y lo suban al campus. Recuerden que esa es la tarea 2. Un producto punto, un producto cruz. Tienen que hacerlo en su cuaderno y luego subirlo en campus en PDF. Entonces, para la tarea 3, bueno, ahí lo vamos a subir esta semana para que estén pendientes. Va a corresponder a un nuevo contenido. Profesor Jaime, Dígame. solo una mención, Melkin está de cumpleaños. ¿Está de cumpleaños, don Melkin? Ok, Sí, felicidades a mi brother. Dale, ¿quieren cantar a don Melkin? Feliz cumpleaños. O le dan su regalo, pues, la próxima vez que lo miremos. ¿Cuánto cumple don Melkin? 20. O 21. Ok, no nos quiere decir don Melkin, ¿verdad? Y profesor, sería que se tome unos 10 puntos ahí. No, ¿Qué cree? le damos unos 5 puntos pues, al final del cuatrimestre ahí por el cumpleaños. Ok, entonces muchachos, el siguiente contenido que vamos a comenzar a ver, pues como les dije la vez pasada, ya un poco más interesante. Ya vamos a Pues yo también estoy cumpliendo, me regalan 5, entonces también. También, ¿quién es? Doña Adriana. Doña Adriana Belén. Sí, ahí es, profe. Me regalan 5, ya sabes. Regálale 5, se escribe círculo en el chat, profesor. Tú cállate, sí. No, tranquilos, ok. Entonces, el siguiente contenido yo le comparto a ustedes varios videos, ¿verdad? Porque hay muchos conceptos, ¿verdad? Pero el principal es que nosotros tenemos que saber que existen campos escalares y campos vectoriales. En lo que nosotros hemos estado analizando, los vectores apenas, en verdad, un vector apenas es una unidad dentro de otros, de un sistema que nosotros vamos a comenzar a analizar. Ya yo les dije la vez pasada que los vectores se utilizan para representar ciertos fenómenos, ¿verdad? O ciertas fenómenos, podríamos decir. Ya podría representar campos eléctricos, pueden representar campos magnéticos, pueden representar movimientos de fluidos. Ya cuando hablamos de fluido puede ser gaseoso, líquido, es decir, aire, agua, otro tipo de fluido. Entonces el vector apenas es una parte de la unidad de lo que de otro sistema. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a analizar nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos la combinación de varios vectores, nosotros ya decimos que son campos, ¿verdad? Que son campos vectoriales, es decir, es un fenómeno o una característica que le tenemos que representar sí o sí con un vector, ¿verdad? No lo podemos representar con un número, ¿verdad? Como lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ustedes recuerdan, pero que vimos, bueno, si vimos en física la física que pasó, creo, ¿verdad? Sin la física 3, ¿verdad? Ustedes recuerdan que nosotros representábamos los campos eléctricos con flechitas. Yo creo que fue en física 2. Física 2. Ahorita, yo creo que física 2. Aquí tenemos una carga positiva y una carga negativa. Si ustedes recuerdan, las cargas nosotros las representábamos, ¿verdad? O los campos. Bueno, la carga nos genera un campo y le llamamos campo eléctrico. Entonces, para las cargas positivas nosotros representamos el campo eléctrico con flechitas de estas maneras hacia afuera, ¿ya? Y estas flechitas son vectores. Entonces, para representar campos eléctricos, campos magnéticos, utilizamos vectores, flechitas, para darnos una orientación hacia dónde va ese vector. No podemos poner números, es decir,
Ya, yo no puedo estar representando este campo con 2, 3, 4, 5. ¿De qué me sirve poner números acá? ¿Cree usted que le sirve de algo, Melkin? O sea, si yo le pongo, comienzo a poner aquí 3, 2, vamos a eliminar eso de... Vamos a eliminar toda esa flechita. ¿Usted entendería algo, Melkin, que le ponga aquí 2, 3, 4? O sea, que yo quisiera representar ese campo con números. ¿Cree usted que tendría algo sentido, don Melkin? ¿Qué dice? ¿Le estarán diciendo algo esos números? ¿Qué dice, don Melkin? Ya, yo tengo 2 cargas eléctricas, ¿no? Pues si tienen aquí, le pongo números alrededor. ¿Cree usted que tiene sentido, don Melkin? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice, don Steven? Dicen Fernández, don Melkin, que no. ¿Qué dicen ustedes, Steven? Que sí. ¿Tiene sentido? ¿Qué le indican todos esos números? ¿Qué le indicarían para usted si le pongo números alrededor? ¿Qué interpretación daría usted si yo le pongo un montón de números alrededor, ¿verdad?, de esa carga eléctrica? Profe, no representarían como una flecha. Okay, claro, yo en vez de poner flechitas, yo decido ponerle números, ¿verdad? Puedo ponerlo de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a poner, pongámosle aquí 1, 1, 1, 1, después 2, 2, 2. Conforme me voy alejando, ¿verdad? Le pongo 3, 3. ¿Verdad? Si yo hago de esta manera, ¿verdad? Le comienzo con 1 y me voy alejando con 2, después con 4. Entonces, entre más se aleja del núcleo, mayor es su núcleo, por así decirlo. Sí, si hiciera esto, ¿verdad?, podría representar realmente, indicarnos algo, ¿verdad? Si yo lo quisiera representar, ¿verdad?, que entre más largo puede obtener un número más grande, pues, pero realmente no sé la forma indicada de representar ese campo eléctrico, ¿verdad? Sino que la forma indicada sería con flechitas, con vectores, porque ese vector me va indicando algo, ¿verdad? Porque así, es decir, por ejemplo, yo puedo poner, ustedes saben que entre más cerca estemos de un campo, de una carga eléctrica, el campo, o sea, la fuerza de ese campo eléctrico va a ser mayor. Era al revés, yo lo puse al revés, ¿verdad? Acá. Entre más nos alejemos, va a ir disminuyendo la fuerza del campo. No sé, la mejor manera de representar esto es con flechitas, ¿verdad? Con vectores, porque me va indicando la magnitud, ¿verdad? O sea, qué tan fuerte está el campo y la dirección que va a seguir, que sigue ese campo. Ahora, en este caso es un campo eléctrico. Ahora también existe otra cosa, otros tipos de campos, por ejemplo, como este. Y el otro era un campo eléctrico generado por una carga eléctrica. Pero también nosotros en la naturaleza encontramos otro fenómeno como el que estamos viendo. Esta es la representación de un campo magnético, ¿verdad? El campo magnético genera unas líneas de fuerza que van saliendo del polo sur, del polo norte al polo sur, ¿verdad? Y siguen esa dirección. Ya. Entonces, ¿creen ustedes que, o sea, esto para representarlo con números, cómo yo representaría esto con números? O sea, ¿cómo? Ya, tendríamos que idealizar, tal vez ustedes lo inventan más adelante, ¿eh? ¿Cómo representar esto con números? ¿Cómo yo pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6? Es difícil, ¿verdad? Pero también, entonces la forma más indicada nosotros lo representamos de esta manera, ¿verdad? Con vectores. Ese vector me va indicando, me puede indicar la magnitud, la dirección y sentido que sigue ese campo, esa línea de fuerza. Pero también no solamente lo vemos esto en este tipo de fenómenos, sino hay otro tipo de fenómenos, por ejemplo, como el movimiento de un río. Acá me está representando, vamos a ponerlo acá más abajo.
acá yo tengo una gráfica de ese me está representando el movimiento de las aguas de un río. Entonces, yo puedo representar el movimiento de ese flujo, ¿verdad?, a través de vectores, o sea, como de flechitas. Y cada flechita, ya de acuerdo al color, ¿verdad? Normalmente acá en los programas la flechita no se trabaja así con las magnitudes, no se trabajan pues así pues con distancia, sino por colores. Es decir, de acuerdo al color de la flechita me va indicando un rango de velocidades, ¿verdad?, si estamos analizando las velocidades, ¿verdad? O si estamos analizando los campos eléctricos, entonces cada color me va a indicar la intensidad del campo eléctrico o el campo magnético. Entonces yo puedo representar el movimiento de este río, ¿verdad?, con vectores, con flechitas. Y en flujo, ¿verdad?, si ustedes recuerdan hidráulica o se han visto hidráulica o alguna clase parecida, nos dice que la velocidad de un flujo en un río, ¿verdad?, o cierto fluido, en el centro, acá, la velocidad es mucho más rápida, es más grande. ¿Por qué? Porque a los lados, al pegar el líquido con las paredes de la tubería o del cauce, entonces la velocidad es menor. Entonces en el centro yo puedo poner una velocidad, puedo representar en rojo. Después más a los lados en verde, porque la velocidad va a ir disminuyendo un poco más, porque se va acercando a la orilla. Y luego, ya a la orilla, la velocidad podría ser, en este caso lo representan en azul. Yo le voy a poner aquí línea amarilla. No sé, la velocidad acá va disminuyendo. Entonces, la única manera de representar esto de forma matemática es a través de flechitas, es decir, de vectores. No le puedo poner un número concreto. ¿Por qué? Porque el fluido va disminuyendo, va variando con respecto a la posición. Entonces, a esto nosotros le llamamos campos vectoriales, ¿verdad? Un campo vectorial es una función, ¿verdad?, que la podemos representar de la siguiente manera. Voy a buscar acá un ejemplo de cómo representaríamos un campo vectorial. Vamos a hacerlo aquí aparte. Entonces, un campo vectorial, ese campo, por ejemplo, de ese fluido, de un río, de un campo eléctrico, etcétera, yo lo represento en forma de una función. Igual como hemos trabajado las funciones, ustedes recuerdan en Matemática 1, pues tal vez ustedes lo vieron con nuestro profesor. En Matemática 1 vemos funciones, ¿verdad? Y normalmente esas funciones son de una variable. Ya usted en cálculo ¿cuál sería el otro? Bueno, en cálculo 3 ustedes ya vieron funciones de dos variables, de dos o de tres variables. Entonces ya acá se utilizan las funciones de dos variables o de tres no sirve para hacer este tipo de representaciones de un campo vectorial. Entonces, esto que está acá es una función. Esta función me representa un campo vectorial. ¿Y por qué yo puedo identificar que es un campo vectorial? O vamos a preguntarle a Don Angel, ¿verdad? Ya vamos a ir cerrando, muchachos, así que nos quedan unos pocos minutos. Pero vamos a explicar esto. Vamos a ver, o dejémoslo libre, pues, ahí de lo que están: Don Angel, Don Jesus, Jefferson, Kelly, Néstor, Steven. Ustedes podrían decirme, o por qué creen ustedes que yo les digo que ese es un campo vectorial. ¿Cómo lo pueden demostrar ustedes ahí? O sea, a través de esa ecuación que yo les acabo de decir. Yo les digo que ese es un campo vectorial, o una función que me representa un campo vectorial. ¿Qué características ustedes pueden encontrar ahí? ¿O qué detalles que realmente eso me está representando un campo vectorial? ¿Podrían decirme ustedes? ¿Verdad? F de xy igual a menos y más xj. Esa es la función. Ahora, ese f puede ser cualquier letra, ¿verdad? Yo le puse, normalmente se le pone f, ¿verdad? Pero puedo poner h, g, igual a variables, ¿verdad? Pueden variar, pueden cambiar. Podrían decirme algunos de ustedes, ¿verdad? Jefferson, Jesus, Melkin, Angel, Steven, Derrick,
A ver. ¿Cómo podrían demostrar ustedes que eso me representa un campo vectorial? ¿Verdad? Derivando, profe. No. No es necesario. Solamente con lo que vemos ahí, ustedes me dicen, mire, ese es un me representa. Porque sus variables son vectores. Bueno, pues ya estamos algo cerca. Es decir, ¿verdad? Esa es una de las características. Podemos decir que está representado en forma de componentes, ¿verdad? Sus variables, acá a la derecha, están acompañadas de un vector unitario, que es I y J. Y esto es característica de qué cosa? De los vectores, ¿sí o no? Ya, si ustedes recordamos, si yo tengo un vector A, y yo digo que ese vector se llama 2,3, como el que vimos al inicio, ¿cómo lo puedo representar este vector? Como 2i más 3j. Entonces, ese vector unitario que está ahí, ese ij, me está indicando que es un vector, ¿verdad? Esto sobre vector ij, jóvenes, ahí en la semana 1 y 2 hay videos sobre esto, ¿verdad? Para que lo vean, ¿verdad? Ahora, esa es una característica. La otra característica es esta, ¿ven? Yo aquí tengo mi función, tengo una flechita arriba, miren, ahí arriba de f tengo una flechita, que eso me está indicando que es un vector, ¿ok? Entonces ahí vemos dos características de que esto realmente me tiene que representar a algo, un vector, ¿ok? Entonces este campo vectorial yo lo puedo graficar manualmente. Ustedes recuerdan que en matemática 1, ¿verdad? Tal vez se lo vieron con el profesor. Ustedes, ¿cómo hacemos para graficar? Por ejemplo, yo tengo una función f de x igual x cuadrado. Don Angel, ¿qué función es esto? F de x igual a x cuadrado, Don Angel. ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre ese tipo de función. A ver, alguien que nos ayude. Jesús Derry, ¿cómo se llama esta función? Esta función es famosa. Es una gráfica. O sea, con esa función hacemos una gráfica. ¿Qué tipo de gráfica hacemos? Alguien que nos recuerde, por favor. F de x igual a x cuadrado. Ya, también, si quieren lo podemos hacer de esta manera. Eso que está ahí es lo mismo, ¿verdad? F de x igual a x cuadrado y y igual a x cuadrado es lo mismo, ¿verdad? Solo que diferentes formas de escribirlo. Es decir, que para cada valor que tenga un valor de x, yo voy a obtener un valor en y. Ya es lo que me está diciendo. ¿Qué gráfica obtenemos con esa ecuación? ¿Qué dice don Terrico? Con esa gráfica obtenemos una parábola. Si nosotros le ponemos valores a x y a y y luego comenzamos a graficarla, obtenemos una parábola. Con nuestra famosa aplicación GeoGebra, usted simplemente se va a la graficadora y le pone esta ecuación y solamente escribe x cuadrado y le da la gráfica. Con los tiempos de nuestros abuelitos, ¿verdad? Incluso yo todavía, ¿verdad? Yo utilizaba bastante, y creo que todavía se utiliza. Utilizamos tablas, ¿sí o no, don Derrick? ¿Qué dicen? Así es. Se utilizan tablas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando no tenemos GeoGebra? Antes que existiera GeoGebra, iniciar la vida más fácil. Teníamos que poner valores a x, luego incluirlo en la ecuación y después íbamos a obtener valores para y. Y después comenzábamos a graficar acá, ¿verdad? A buscar valores x y y, como lo hemos hecho en clase, y después irlo graficando la parábola punto por punto. Entonces, con esa función que le di yo, la función vectorial, también se puede hacer gráfica. La próxima semana, ¿verdad? No se pierdan, vamos a hacer esto gráficamente, vamos a hacerlo de forma manual, por lo menos uno, pues, porque si no pasamos todo el día. Entonces, para terminar, vamos a graficar esta función vectorial para ver cómo sería gráficamente, ¿verdad? Para esto vamos a utilizar
GeoGebra se puede utilizar, yo le comparto, pero tiene que serse programado, ¿verdad? Ahí en la web hay programas de GeoGebra que ya lo hacen programadores y ya lo diseñan, pues, porque nosotros pues difícil que lo hagamos. Pero también le comparto otro programa que es muy bueno, que vamos a estar utilizando en este curso, que es mucho mejor que GeoGebra a la hora de estar graficando campos vectoriales y campos escalares, ¿verdad? Eso lo vamos a ver tal vez la próxima semana a repasar. Entonces, primero vamos a dibujar el campo vectorial, ¿verdad? Vamos a definir esa idea. Entonces, la gráfica, la ecuación que nosotros obtuvimos, o sea, que nos han dado, es esta: la función vector x, y, ¿verdad? Una función de dos variables igual a menos y más xj. Esto yo lo puedo graficar. Entonces vamos a utilizar este programa, pero vamos a utilizar una opción que se llama campo vectorial, ¿verdad? Está en inglés. El único detalle de este programa es que está en inglés. Se llama la opción vector field, ¿verdad? Entonces los campos vectoriales están en este caso por componentes, como los ven aquí a la derecha. Hay programas, ¿verdad? Me sale la componente M, N y P. Entonces en la componente en M es donde vamos a poner el primer componente. En este caso sería menos y la componente en N, que sería menos y la componente en N sería xj, pero no vamos a poner j, solamente x. Si tuviéramos otra componente a la par, es decir, un componente en K, entonces nosotros lo ponemos. Pero en este ejemplo que nos dan a nosotros, solamente tiene dos componentes, menos y xj. Entonces aquí a la derecha yo voy a escribir menos y. Tal vez lo pueden observar ahí en N y en M y en N voy a escribir x solamente, ¿verdad? Lo hice acá, ¿verdad? Y después dice menos y x. Y miremos qué obtuvimos. Mira, ahí hemos obtenido un campo vectorial, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, esa ecuación que nos dieron, menos y más xj, representa esto. Miren, es como una especie de remolino, ¿verdad? ¿Qué hizo Steven? ¿Qué le recuerda esa gráfica? Ahí lo estamos viendo en 3D. Ahí podemos verlo en 2D. En 2D se ve de esa forma. Entonces, eso que está ahí es un campo vectorial. Es decir, ese montón de flechitas nos está representando algo. Ya puede ser un campo eléctrico, campo magnético, electromagnético, puede representar el movimiento de un fluido, etcétera. Entonces, los campos vectoriales puede representar cualquiera de esos fenómenos y están representados por flechitas. ¿Okay? Entonces, esto nosotros lo podemos hacer manualmente en vez de utilizar el programa, ¿verdad? Pero si lo hacemos manualmente, lógicamente pasaríamos días y horas, ¿verdad? Para realizar una gráfica. ¿Okay? Entonces esto es un campo vectorial, ¿verdad? Y para finalizar, pues solamente presentarle qué cosa sería un campo escalar, ¿verdad? Porque ese es el contenido de esta semana. Campos vectoriales, ya vimos, ¿verdad? De manera gráfica qué cosa sería un campo vectorial, ¿verdad? Y el otro se llama campos escalares. Los campos escalares también se representan por funciones de más variables. El campo vectorial se puede tener variables x, y y z, y los campos escalares también son de dos variables, de dos o tres variables. Pero el campo escalar no se representa por flechita, ahí sí se representan por valores. Ahora le voy a poner acá una ecuación para que ustedes lo vean. Normalmente los campos escalares son superficies. Tal vez ustedes recuerdan, no sé si vieron en matemática, 3 tipos de superficies. Ustedes lo vieron, don Steven, los tipos de superficie.
Matemática 3 les dio tiempo. De casualidad. No, o no lo vieron, don Steven. Por ejemplo, el paraboloide, la silla. ¿Qué hizo en Steven? ¿No lo recuerdan? Entonces, acá voy a... vamos a hacerlo de nuevo. De un minuto vamos a hacer la gráfica. ¿De qué cosa sería un campo escalar? Los campos escalares vamos a hacerlo ahí. No, eso no es lo que quiero. Yo lo que necesito que representemos es una esto lo podemos hacer en GeoGebra, ¿verdad? Pero acá se mira un poco mejor. Vamos a ver ahí si lo podemos obtener la gráfica. Vamos a ver cualquier gráfica pues que nos salga para no trazar. Entonces aquí yo obtengo una gráfica. Entonces los campos escalares normalmente se representan así, de esa manera. Es decir, como una superficie. ¿Ya? Y entonces los campos escalares lo podemos encontrar en diferentes tipos de representación en la vida real. Por ejemplo, en la representación de una montaña. Ustedes saben que en la montaña yo le puedo poner valores, ¿verdad? Como lo estaba haciendo con numeritos, ¿ya? Yo pongo una línea y cada una de esas líneas me va a representar una altura, ¿ya? Como lo estamos viendo ahí. O como en este caso, este es un mapa de línea, y es parecido al anterior, ¿verdad? Solo que nos indica esa línea puede representarnos altura, puede representarnos temperatura, ¿verdad? En cada punto del mapa puede indicarnos una temperatura promedio o velocidad de viento. Ustedes tal vez han visto en los canales o en las páginas web que es del tiempo. Normalmente cuando representa el viento, ¿verdad? Utilizan flechitas para indicar la dirección del viento, hacia dónde va y su magnitud. Pero hay otra página, otro mapa que me indica temperatura. Entonces, en ese caso, cuando es temperatura, si ustedes se han fijado, me lo representan por color. Es decir, pongamos, acá me sale todo esto en color verde, y ese verde me representa una temperatura promedio, ¿verdad? O algo así. Luego acá me sale todo esto en color rojo, entonces eso me representa una temperatura más caliente, y así sucesivamente. De acuerdo al color, eso me indica una temperatura. Entonces esto es lo que llamamos nosotros campos escalares. Es decir, nosotros obtenemos, cuando nos ubicamos en un punto y aplicamos las operaciones que vamos a aprender nosotros, obtenemos un número. Entonces ese número me va a indicar una temperatura. Mientras que en los campos vectoriales vamos a obtener un vector que me va a indicar la intensidad de ese punto y la dirección a que se dirige ese fluido o el campus que estamos analizando, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los campos escalares y campos vectoriales, ¿verdad? Un aporte antes de pasar la asistencia, ¿verdad? La próxima semana vamos a realizar ejercicios sobre esto para que no se pierdan y avanzar con el otro contenido. Un aporte sobre esto, ¿verdad? Lo que acabamos de ver de campos escalares, campos vectoriales. Aportes, ¿ahí qué hizo? ¿Algún aporte? Antes de pasar la asistencia. Esta semana yo voy a subir la tarea número 3 para que se estén pendientes, muchachos. Aportes, consulta. Por ejemplo, acá, eso es lo que quería hacer yo. Cuando nosotros analizamos campos escalares, normalmente lo que analizamos es esto, son superficies.
eso que tenemos ahí nosotros es un paraboloide, ¿verdad? Y ese paraboloide podría representar una, para decirlo, una montaña. Ya, ahí lo tengo. Aquí tengo una superficie de paraboloide que va hacia abajo, ya, pero yo lo puedo poner, por ejemplo, de manera como un plano, una vista en planta, y ese paraboloide puede representarme una montaña, como la estamos viendo acá. Desde la parte superior se vería así. Entonces, a la hora que yo me análisis, como es un campo escalar, entonces esta parte de acá puede indicar un número, y ese número puede representarme la altura. ¿Ya? Si yo me subo acá, este número me puede, aquí esta línea, hago mis cálculos, me va a dar un número, y ese número me va a indicar otra altura. ¿Ya? Básicamente para eso nos sirven, ¿verdad? Los campos escalares, puede representar la altura, una temperatura, ¿ya? Con respecto a un punto en el espacio.